Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Dime en qué te podemos colaborar. Gracias, muy bien. Lo que pasa es que el día de hoy estoy buscando archivos para una investigación sobre el voto femenino que estoy desarrollando. Entonces me gustaría saber si de pronto ustedes me pueden colaborar con archivos. Pueden ser como revistas, periódicos u otro tipo de documentos de 1954 o las décadas anteriores sobre el voto femenino. Claro que sí, déjame busco en la hemeroteca o en la zonoteca a ver qué encontramos. Justamente contamos con un archivo acerca del sufragio femenino en Colombia. Muchas gracias. Disculpa, señorita. Sí, cuéntame. En la hemeroteca logré encontrar estas dos revistas. Agitación Femenina, de orientación más liberal, y esta revista de Letras y Encajes, de orientación conservadora. De Excelente. pronto pueden ser muy útiles para tu investigación. Te voy a dejar los guantes para que manipules la revista, ya Muchas que gracias. son de mucho valor histórico. Claro que sí, gracias. Permiso. Y revista Letras y Encajes al servicio de la cultura. Qué pena, señorita, interrumpirla de nuevo. Sí, tranquilo, cuéntame. Lo que sucede es que acabo de encontrar una carta de una de las sufragistas de la época. Y esta carta es muy valiosa porque es de las poquitas que hay en el país. Entonces te la entrego porque quizás puede ser muy útil para tu investigación. Muchísimas gracias. La voy a cuidar mucho, la voy a revisar y también voy a escuchar las conferencias y los programas de radio que me comentó. Claro que sí, ahí tenemos a disposición la sonoteca para que escuche los archivos sonoros también. Gracias. Vale, con mucho gusto. Permiso. Colombia, 1958. Llegó un momento en nuestras vidas en el que el delantal nos quedó pequeño y nos dimos cuenta de lo limitado que era el rol que la sociedad había construido para nosotras. No nos malentiendan, nosotras amábamos a nuestra familia y cada chocolatico que cocinamos lo hicimos con gusto, pero comprendimos que la cocina no podía contener nuestros sueños y que ser mamás no era para lo único que servíamos. No fue algo que descubrimos por arte de magia, ni que fuéramos a cambiar de raíz en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron muchos años para que el malestar de algunas fuera creciendo y tomando forma ante una realidad. Las mujeres no teníamos derechos. ¿Cómo es posible que en un país que se decía democrático, la mayoría de la población no tenía derechos? Porque las mujeres siempre hemos sido mayoría, pero no contábamos igual que la otra parte. No contábamos. Aunque en la mayoría de países de Latinoamérica las mujeres ya eran concebidas como ciudadanas. Pero ese malestar no surgió en el vacío. El mundo entero estaba cambiando. Mientras las potencias se disputaban el rumbo del planeta en plena Guerra Fría, hablaban de democracia, libertad y progreso. Pero en casa esas palabras no aplicaban para nosotras. En Colombia se modernizaban las fábricas, se industrializaba el país y se hablaba del estado de bienestar, pero el bienestar parecía tener apellido masculino. Nosotras cosíamos uniformes para los obreros y alimentábamos a los soldados, pero no podíamos opinar sobre las leyes que los mandaban a la guerra. Vimos surgir el gaitanismo con sus promesas de justicia social. Queremos hablar de la conciencia y de los hombres y de nuestra raza y de la justicia y del derecho y de la fe y del amor y del impulso para realizar las cosas grandes que con este grande pueblo de Colombia se puede hacer. Presenciamos el Bogotazo arder en las calles y la violencia aterrorizar el país en los hogares y en las montañas. Mientras los hombres discutían quién debía gobernar, nosotras empezamos a hacernos una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Y nosotras qué? ¿Acaso nuestro trabajo servía para sostener el país, pero nuestra voz no servía para decidir sobre él? Queríamos ser reconocidas como ciudadanas,
y eso significaba, por ejemplo, que pudiéramos votar. Ese derecho lo conseguimos gracias al esfuerzo de muchas colombianas que dedicaron su vida a la equidad entre hombres y mujeres. La lucha duró alrededor de 30 años. Imagínense, toda una vida. Decidimos tomarnos la palabra, no para pedir permiso, sino para reclamar lo que siempre fue nuestro: la voz, la calle, los derechos. No fue nada fácil, porque las mujeres no éramos escuchadas, pero hubo unas voces que Colombia nunca olvidará. Por ejemplo, Gloria Valencia de Castaño tenía su propio programa. Se llamaba Cosas de Mujeres, y aunque era desdeñado porque los hombres creían que solo hablábamos de belleza y del hogar, fue esa misma actitud la que lo hizo una herramienta de lucha para nosotras, para formarnos, para conocer sobre nuestra situación y visibilizar los aportes de las mujeres a la sociedad colombiana. Algunas tejieron la lucha desde la palabra escrita, como Ofelia Uribe de Acosta, que incendió conciencias desde la revista Agitación Femenina, o Teresita Santamaría, quien introdujo la discusión del voto desde una visión más tradicional con la revista Letras y Encajes. También brilló la Unión Femenina de Colombia, liderada por Lucila Rubio de la Verde, quien además recorrió escuelas y plazas enseñando a leer a quienes el sistema prefería en silencio. Y cómo olvidar a Mercedes Abadía, una obrera que entre agujas e hileras de café demostró que la lucha de las mujeres no nació en los escritorios, sino en las fábricas y en el campo. Otras decidieron entrar directamente a la arena política. Sin pedir permiso, Josefina Valencia fue la primera en ser ministra y gobernadora después de nuestra lucha por el voto. Esmeralda Arboleda también se convirtió en la primera senadora, pese a las amenazas y el exilio. Y María Correa afianzó el puente entre Colombia y organizaciones internacionales en favor de los derechos de las mujeres. No todas lucharon desde los mismos lugares. María Teresa Arizabaleta diseñó ciudades y luego diseñó leyes. Berta Hernández debatió en el Congreso. Ofelia Uribe denunció desde los medios de comunicación y Lucila Rubio alfabetizó desde los salones y la prensa. Cada una eligió un frente distinto, pero todas empujaban hacia el mismo horizonte: que Colombia dejara de tratarnos como sombras y empezara a reconocernos como ciudadanas completas. Había una enorme diversidad entre las sufragistas. En cuestión de posturas ideológicas, algunas eran conservadoras, otras liberales y otras socialistas. Pertenecíamos a distintos departamentos y regiones. Unas venían de familias acomodadas, con mayor acceso a libros. Otras, en cambio, llegaban del barrio, de la periferia o del campo, con hambre en la mesa y jornadas enteras en la fábrica. Había quienes defendían el voto, pero seguían viendo a la mujer principalmente como madre y cuidadora por naturaleza. Incluso algunas se oponían al divorcio y utilizaban su voz para preservar esa feminidad que nos exigían. Otras, por el contrario, hablaban sin miedo de derechos plenos y estaban dispuestas a renunciar a cualquier idea de feminidad, si esta significaba obediencia o ignorancia. Aún así, todas coincidíamos en algo: éramos ciudadanas. Y nuestra lucha era una cuestión de dignidad y justicia. En esta larga lucha hubo varias victorias antes de conquistar el derecho al voto y ser reconocidas como ciudadanas. En 1932 se logró una de las primeras. Las mujeres casadas obtuvimos la potestad sobre nuestros bienes dentro del matrimonio. Luego, entre 1930 y 1946, distintas reformas nos abrieron las puertas de la educación. Primero pudimos graduarnos como bachilleres y en 1945 acceder por fin a la universidad. Sin duda, la educación fue la herramienta que nos permitió organizar nuestras ideas, alzar la voz y sostener cada paso de este camino. La discusión por el voto femenino desató todo tipo de emociones en Colombia. Los opositores no escatimaron en ataques ni en estrategias para sembrar miedo, tanto entre los ciudadanos como entre los políticos que debían tomar la decisión. Algunos aseguraban que si las mujeres votábamos, las familias se desestabilizarían y el país caería en el caos. Otros afirmaban que al concedernos ese derecho, perderíamos toda feminidad y con ella las buenas cualidades que supuestamente debíamos conservar: dulzura, lealtad, obediencia. Y por si fuera poco,
hubo quienes dudaron incluso de nuestra inteligencia, convencidos de que no teníamos la capacidad intelectual para actuar en la esfera pública. Decían, las mujeres son extremistas, no entienden nada. A la hora en que se les dé el voto, se agarran del pelo en la plaza pública y votan todas por el comunismo, que es la extrema, y tendremos el comunismo implantado. Y a esos animalitos hay que tenerlos calladitos y quieticos, porque ellas no entienden de eso. Como animales nos habían tratado, y como animales vivíamos y nos habíamos criado como cosas. A todos esos argumentos respondimos con altura. Realizamos debates, artículos en la prensa, discursos, congresos, conferencias y cartas abiertas en las que explicábamos clara y firmemente que si las mujeres éramos capaces de sostener un hogar entero, entonces también podíamos contribuir a sostener ese gran hogar llamado Colombia. Aún así, nos tomó más de 3 décadas y 11 proyectos de ley presentados en el Congreso para alcanzar la victoria. Finalmente, fue durante el gobierno de Rojas Pinilla. Se reconoció nuestro derecho al sufragio en el acto legislativo número 3 de 1954, aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente. Y por fin pudimos ejercerlo por primera vez el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito que dio inicio al Frente Nacional, en donde fuimos el 41% del electorado. Ese día marcamos la historia. Amplificar nuestras voces a través de los medios de comunicación permitió que nuestras ideas resonaran en las mujeres que estuvieron dispuestas a cuestionar lo establecido y a alzar sus voces en esta búsqueda de justicia. La victoria legal del voto fue significativa, pero el cambio cultural en la conciencia de las mujeres fue trascendental para lograr un nuevo acuerdo social en Colombia. Se transformó la idea de lo que era ser mujer, dejando de definirnos solo por nuestro rol en el hogar y ampliándolo al espacio público gracias a nuestras capacidades y logros. Para nosotras, ser mujer dejó de ser un papel fijo para convertirse en una oportunidad de explorar y construir a partir de nuestra fuerza. Este cambio fue una apuesta de largo aliento, porque votar solo fue el comienzo. Lo que realmente queríamos era ser actoras de nuestra propia historia, decidir, elegir y construir país. La lucha por la participación política de las mujeres continúa. A veces creemos que la historia se quedó guardada en papeles viejos, pero cada archivo nos muestra el camino que otras mujeres abrieron para que hoy podamos estar aquí. Leer estas voces nos recuerda que sus luchas nacieron de convicciones profundas y de un deseo real de transformar el país. Si hoy volvemos a estos archivos es para mantener viva esa memoria y para preguntarnos qué vamos a hacer nosotras con ese legado. Jamendo.com